Estamos en otro episodio del Motor de Argentina, un recorrido por el país a través de la voz de sus protagonistas y los distintos productores, asesores y por supuesto acompañados por Seis Valiente y Bullrich y compañía, la casa consignataria que todos conocemos, están en todo el país, hacen remates televisados, ferian exposiciones en cabañas de bovinos, de ovinos, de equinos, así que todos los conocemos. Y hoy tenemos un asesor como invitado a este episodio y vamos a escucharlo en un ratito. ¿Dónde vivís, Teresita, vos? Y estamos con nuestro invitado hoy, que es Pablo Bresa, que es asesor en el cultivo que vamos a hablar hoy, en varios otros, ya nos vas a contar, y hoy vamos a hablar del maní especialmente. Buenas tardes, Pablo, y muchas gracias por estar en el Motor de Argentina. Buenas tardes, Teresita, ¿cómo andás? Bueno, y saludos a todos. Muy bien, muchas gracias por estar acá. Contanos un poquito sobre vos, que sos asesor en maní, pero en otros cultivos también y en distintas zonas. Mira, en realidad yo no soy asesor de un cultivo de maní, yo soy asesor CREA hace 20 años, con dos CREAs, uno en zona núcleo, en la zona de General Arenales, que es un partido que está es el partido limítrofe entre Santa Fe y Buenos Aires. Y estoy también con un grupo CREA en la zona de Rauch y Tandil y Azul. Son dos grupos en dos zonas muy distintas. Uno, una zona netamente agrícola, zona núcleo, y el otro es una zona mixta ganadera, en donde además de ganadería, bueno, hay un porcentaje importante de una agricultura dentro de lo que es la agricultura del sudeste. Hace 20 años, como te dije, que soy asesor CREA, soy docente universitario, y bueno, me dedico a esto también de manera particular con distintos asesoramientos. Claro. ¿Y cómo entra el maní en tu vida, en todo este tema del asesoramiento? Mira, el maní es un cultivo que viene bajando desde Córdoba, básicamente desde sí, centro de Córdoba. Es un cultivo que requiere ciertas condiciones, básicamente suelos arenosos, em, por la característica que tiene el maní, ¿no? De producir el fruto bajo la superficie. Es una condición parecida a lo que es la papa, ¿no? Ujú, O sea, el maní es en zona núcleo y en Córdoba lo que es la papa en Balcarce, Tandil y Azul. ujú, Digamos, son cultivos alternativos que entran en una rotación agrícola eh, con características similares, digamos, no porque el cultivo sea similar, la papa es un tubérculo, una solanácea y el maní es una leguminosa, ¿no? Son cultivos distintos, son especies distintas, claro. sino Como que para darle una entran, idea, perdón, a la gente, una leguminosa sería como la alfalfa, la arveja, bueno, para que es tenga una como una idea, soja, la el alfalfa, común, claro. es una, alfa- es una alfalfa, es una soja dentro de las pasturas, es un trébol también, un lotus. Em, Y bueno, yo cuando te decía recién lo de el cultivo similar a la papa es por la introducción dentro de una rotación agrícola. En la papa dentro del sudeste entra como un cultivo alternativo, un cultivo que no se hace en siembra directa. Y el maní ocurre lo mismo, digamos, si uno tuviera que hacer la comparación, son cultivos que no se realizan en siembra directa, que requieren condiciones especiales y que se introducen dentro de una rotación agrícola porque son cultivos que bajo determinadas condiciones económicas son altamente rentables. En general, tanto el maní como la papa no la hacen los productores, sino que alquilan esos lotes dentro de una rotación planificada a empresas o productores específicamente que se dedican a estos cultivos. En el caso de maní, en zona núcleo, como te decía antes, es un cultivo que viene bajando desde Córdoba hacia las zonas más arenosas de la provincia de Buenos Aires, inclusive en el oeste también, y son cultivos que se hacen por alquiler a Ujú, empresas
que tienen maquinarias específicas, el know-how, el conocimiento, el manejo de un cultivo que es bastante particular, y que los productores por sí mismos no tienen las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Claro, En ese sentido históricamente. es igual que la papa. Mm. Históricamente, como lo decías hoy, lo conocíamos de la zona de Córdoba. Yo no hace mucho me enteré que también hay en la zona de Tejedor, creo que América o Exacto. Pellegrini, esa En zona. el oeste. También Exacto. me dijeron en La Pampa, que ahí está como más regulado. Y bueno, ahora me enteré que ustedes también lo estaban haciendo en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y dije, bueno, es algo totalmente Correcto. curioso. Entra justito en lo que es el abanico del motor de Argentina. Claro, porque no nos olvidemos que, como te dije antes, que el maní requiere suelos muy arenosos por la condición que tiene de producir el fruto, ¿no? Bajo la superficie de la tierra, eh, y no se podría hacer en otro suelo que no sea ese, porque el cultivo de maní lo que tiene es que lanza como unos clavos que se le llama, digamos, unos órganos de la planta que se clava bajo la superficie del suelo a determinada profundidad, no muy profundo, y ahí es ahí donde se produce el fruto, ¿no? Por eso necesita suelos sueltos, arenosos, y por eso entra en todo lo que es el oeste, oeste de Buenos Aires, este de La Pampa y noroeste de Provincia de Buenos Aires. Claro, no lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la cuenca del Salado, con suelos En pesados, ninguna, arcillosos, compactados por las no lo vamos a encontrar, inundaciones. claro, no lo vamos a encontrar en todos los ambientes pesados de suelos arcillosos o en ambientes donde tenga problemas para instalarse, ¿no? Y la otra condición similar a de la papa, por eso digo que son situaciones parecidas, Ujú, es que no se puede repetir maní en un mismo lote durante 3 o 4 años. Y ocurre lo mismo con la papa, por la particularidad de que tiene que en un mismo lote pueden generarse situaciones de enfermedades de suelo y demás que lo afectarían. Eh, en la similitud, digo, para el que conoce el cultivo de papa o lo ve, es un cultivo muy extractivo en cuanto a fertilidad. Es un cultivo que requiere controles periódicos, yo te diría casi semanales, de enfermedades. Es un cultivo que está afectado por muchas enfermedades, al exactamente igual que la papa, digamos. En la papa se le entra todas las semanas con alguna aplicación, en el cultivo de maní es prácticamente lo mismo. Y bueno, y requiere maquinaria específica para lo que es la siembra y la cosecha. Y al igual que la papa, no se puede hacer en siembra directa o en general yo te diría que no la hacen en siembra directa porque requiere de suelos sueltos y deja un rastrojo muy poco rastrojo, ujú. deja un suelo muy suelto, muy trabajado, y requiere de un cultivo denso, luego de la siembra de un cultivo denso luego de la cosecha, ¿no? Porque ya te digo, al ser suelos arenosos, suelos sueltos, cualquier es muy afectado por la erosión eólica, Claro, sobre iba a todo decir eso. en esas zonas, ¿no? Sí, sí, queda muy al Así, descubierto, digamos. exactamente. Soy. Por eso se necesita tener, o le hacen en general, o le hacen los productores, una vez que el maní deja el lote, cultivos de cobertura o eventualmente trigo, cebada, avenas, o sea, gramíneas de invierno, ¿no? Para protegerlo al lote. Claro. Ahora nombraste los cultivos de cobertura. Hagamos un Ujú. breve paneo de qué sería un cultivo de cobertura y bueno, por qué se hace. Mira, los cultivos de cobertura se introdujeron hace algunos años atrás como una estrategia productiva para varios motivos. El primero es controlar malezas. Es un cultivo que se hace en muchos casos sin fines de cosecha. Son cultivos que se hacen para posterior a una gruesa o a un cultivo de gruesa en general, cebada, soja, cebada, girasol, soja o maíz. Son cultivos que ya te dije recién, se hacen prácticamente, son cultivos invernales, se hacen con el fin de controlar malezas, em,
aportar carbono, em, y son cultivos que se realizan eh, con anterioridad a un cultivo de gruesa, básicamente soja o maíz tardío. Son cultivos que tienen el objetivo final de proteger el suelo, aportar carbono y controlar malezas. No son cultivos en general con fines de cosecha. En algunos casos hay algunos productores que los pastorean, hacen un pastoreo liviano temprano y después los dejan crecer para posteriormente quemarlos con herbicidas y sembrar una gruesa. Ese es un poco el fin de los cultivos de cobertura, ¿no? Son prácticas agronómicas que permiten tener estos objetivos, ¿no? Que te mencioné antes. Claro, proteger el suelo básicamente y no tenerlo ocioso, digamos, en cuanto a entre una cosecha y otra. Bueno, además de que se llena de malezas y después habría que intervenir para matar esas Exacto. malezas, a su vez también, bueno, como decías, aportan el carbono cuando se degrada esas plantas. Claro, vos dijiste recién un tema que es dejar un suelo ocioso. En general, eh, es ocioso desde el punto de vista que no se cosecha. Mm, Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista de lo que aporta a la rotación, al suelo y a las prácticas agronómicas, ese deja de ser ocioso para convertirse en una estrategia productiva y agronómica interesante e importante, ¿no? claro, pues además, bueno, quizás con malezas también tendría cierta dinámica, pero en manchones, por ejemplo, o sea, muy heterogéneo. En cambio, con un cultivo, las raíces siguen trabajando, mantienen, ¿no? La capilaridad del suelo, la estructura. Me lo imagino así yo por lo menos. Exacto, por eso, sí, sí, estás en lo cierto. Por eso te decía que cuando lo analizamos desde el punto de vista de rentabilidad económica final de un cultivo de cosecha, es cierto que deja hacemos o deja un lote ocioso. Cuando lo valorizamos desde el punto de vista de todas las características que aporta y que vos bien dijiste, deja de ser un cultivo ocioso para ser un cultivo o una práctica que aporta y mucho a la rotación agrícola y ganadera también. Claro. Bueno, ahora volviendo al maní, ya contaste que bueno, es un fruto que crece bajo de la tierra, algo que muchas personas no saben, que es muy delicada, requiere suelos muy específicos, mucha atención de monitoreo y también de aplicaciones. Em, ¿Cuándo empieza el ciclo del cultivo? Es un cultivo de gruesa, se siembra, bueno, se empieza con las labores prácticamente en invierno o finalizando el invierno, se siembra en octubre y se empieza a cosechar en abril, mayo, en abril prácticamente. Se extiende un poquito hasta mayo, dependiendo de las condiciones climáticas y dependiendo de la variedad, entregan el lote fin de mayo, junio, a más tardar. Eh, lo que pasa es que también entra ahí la operatividad de la cosecha, que es poco más lenta que las cosechas a las cuales estamos acostumbrados, y eso hace que por ahí se demore la entrega del lote, con lo cual uno pensaría en que la siembra de los cultivos posteriores de fina se harían un poquito más tarde, a lo normal o a lo óptimo que debería hacerse. Es un cultivo de dureza, como te dije anteriormente, el ciclo es septiembre, octubre, abril, mayo, con la particularidad de esta entrega un poco más tardía que un cultivo de soja o tal vez un cultivo de girasol. Y bueno, si el fruto vos dijiste que está abajo, así que no le veríamos flor. Sí, sí, flor tiene, lo que pasa es que esa flor emite, como yo te dije, un órgano eh, botánico que se clava en el suelo y a partir de ahí genera el fruto, Ah, ¿no? está bien, o sea que La fl- el cul- florece y vemos la flor. Y después sí, lo que produce pasa es que el... la flor no, claro, lo que pasa es que le tiene una particularidad que es una flor chiquitita, de Mm, un color muy vivo, naranja, y no se ve a simple vista, sino que hay que abrir el cultivo, el follaje, digamos. ujú. Y es un cultivo bastante petizo, no es un cultivo como una soja que puede llegar a medir 1 metro y pico, o un maíz o un girasol.
sino que es un cultivo, no te diría rastrero, pero que no levanta mucho del suelo. Por eso te decía que requiere suelos sueltos por esta particularidad de producir el fruto abajo del suelo o en subsuperficial, y a partir de esas flores que están dentro del follaje es que emiten estos clavos que se le llaman para producir el fruto, ¿no? Bajo la superficie. La verdad que es muy curioso. Yo sabía que el fruto crecía debajo de la tierra, pero no sabía todo el entorno ni la previa, o sea, más que ver cuando sacaban y que, bueno, movían mucho la tierra, más que eso no sabía. Sí, Y y el fruto, sí. perdón, te Ah, corté, no, te decime, escucho. decime. No. Lo otro interesante es que muchas veces uno piensa, bueno, agarro una planta de maní, saco el fruto y lo como. Mm, Y no, no tiene nada que ver. El fruto que uno come está crudo, no tiene gusto a nada, hay que hacer un proceso eh, para poder comerlo como lo comemos normalmente, ¿no? Por eso también tiene esa particularidad de ser parecida a la papa, porque requiere de un proceso industrial, ¿no? Posterior para poder comerlo. claro, sería un secado o más que un secado. Sí, le llaman horneado. La verdad que yo no Ah, por conozco bien eso. el proceso industrial. Sí, sí, es Pero es más una que el especie de secado que secado. hacen en los silos, por ejemplo, cuando guardan cereal. Sí, 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 sí. Digamos, si uno va a Córdoba y ve todas las plantas de maní, se va a dar cuenta lo que significa eso, ¿no? Ujú, claro. Así que lleva por eso también todo el proceso. O sea que, por ejemplo, ahí en Arenales cosechan y lo mandan a Córdoba, donde están las plantas. En general, sí, lo vienen a buscar. En la zona, en el noroeste o en la zona de Buenos Aires, en la que yo me manejo, no hay plantas de maní, por eso las Claro, trasladan todos a las zonas maniceras, ¿no? Y básicamente las zonas maniceras son las zonas de Córdoba, del centro sí, de Córdoba. donde empezó. ¿Y de dónde Exacto. de dónde es originario el maní? Vos sabés que no te lo puedo decir, no lo sé. em, Tendría que averiguártelo, es cuestión de buscar la información. En este momento no la tengo presente, pero te la puedo averiguar. Sí, lo averiguo yo igual. Ahora me di cuenta que empezó en Córdoba, pero nunca escuché de dónde venían y tampoco me lo pregunté antes, No, se me ocurrió sí, ahora. es una buena pregunta. La verdad que es una buena cultura que uno debe hacer. Una buena pregunta que tampoco nunca me la hice, ¿no? Y como tanto, bueno, hay mucha gente que se ha preguntado cosas y las estamos respondiendo hoy con el maní, o quizás nunca se preguntaron de dónde salía el maní, porque uno lo ve ya, si es maní con cáscara, ve la chauchita y se imagina que es una planta como la soja o como la arveja, y hay mucha gente que no se imagina que está justamente debajo de la tierra. A uno Claro. ya le llega Sí, sí, limpio sí, es así. y, y todo el trabajo además que conlleva. Sí, sí, no solamente trabajo de tipo operativo en cuanto a maquinaria, sino todo lo que conlleva en cuanto a aplicación de fitosanitarios y controles de malezas, enfermedades, básicamente de enfermedades, que requiere, como te decía antes, igual que la papa, controles periódicos eh, de plagas, ¿no? En general. Claro. ¿Y qué Periódicos, te tipo? diría casi semanales. Ajá, o sea, importante. ¿Y qué Sí. tipo de plagas predominan más en el sentido de ser virus, por ejemplo, hongos? No, en general las enfermedades, los hongos. Hongos. Hongos, sí, prácticamente hongos, porque el tema de malezas, una vez que las controlaste, es un cultivo que tiene muy buena cobertura, Mm, eh, cubre rápidamente el suelo, y al cubrir el suelo, obviamente, genera un ambiente sombrío y frío que hace que muchas malezas, o en general las malezas, no prosperen. Entonces, una vez que se descontrola bien la maleza, todo lo demás serían enfermedades, ¿no? Enfermedades de hoja y demás, que son las que sí lo afectan, ¿no? Como cualquier leguminosa, igual que el garbanzo, igual que la arveja, son leguminosas que son muy afectadas por enfermedades de hongos, ¿no? claro, y en Córdoba tendrán, me imagino, por la variación de la humedad del clima, que tendrán quizás menos problemas de hongos o tienen la misma afectación, ¿eso Mira, lo no te lo sé sabes? responder porque la zona productiva en la cual se desarrolla o origina el maní no la conozco en profundidad, he pasado muchas veces,
pero no te podría responder. Por una cuestión de sentido común, se me ocurriría pensar que con un ambiente cálido o caluroso como es en aquella zona y húmedo, seguramente puedan tener algunos problemas más de hongo que en lo que es la provincia de Buenos Aires, que tal vez tengamos un ambiente más fresco, húmedo, pero un poco más fresco, ¿no? Claro, Así que yo me imaginaba al revés, como que esa zona era más seca en Córdoba que lo que es provincia de Buenos Aires. Pero estoy suponiendo, en realidad tampoco conozco la zona. sí, supones bien, pero bueno, también es cierto que eh, se pueden dar situaciones de más húmedas que con el calor favorecerían toda esa Sí, proliferación de claro. hongos, ¿no? Y hablar, como pasa a veces incluso no sé, en zona de Cuenca del Salado, que hay momentos, bueno, ahora pasamos una sequía muy grande y quizás había enfermedades comunes que no aparecían justamente por la sequía y bueno, a veces aparecían otras, o insectos que antes no estaban y aparecen justamente por esta diferencia de variación de clima normal, digamos. Correcto. Sí, sí, estas situaciones de variaciones climáticas hacen que empiecen a aparecer malezas, insectos o enfermedades a los cuales no estamos acostumbrados. De hecho, habrás escuchado esta enfermedad, este insecto en maíz que provoca una enfermedad que es la chicharrita. Sí, Llegó a provincia de Buenos Aires, está llegando a centro de provincia de Buenos Aires y es una enfermedad o un vector que genera una enfermedad que viene del norte del país. claro, Viene bajando desde aquellos lados, ¿no? Entonces, el cambio climático hace que todas las enfermedades o plagas a las cuales no estamos acostumbrados comiencen a tener presencia en provincia de Buenos Aires. claro. Bueno, vamos a ver ahora cuando vuelva a restablecerse ojalá, el ciclo de lluvias, aunque anuncian una niña también otra vez para la primavera, pero bueno, si se llega a restablecer, a lo mejor hay un cierto equilibrio, un autocontrol, digamos, como pasa muchas veces también con las malezas o en ganadería tenemos a veces aparición de plantas que no estaban y después se autocontrolan. Claro, lo que pasa es que en el caso específico, ya saliendo los cultivos, entrando a Mm, lo que es esta enfermedad producida por la chicharrita, se da justamente por una cuestión no tanto de lluvia, sino de temperatura. ujú, eh, Cuando comienza a tener un incremento en la temperatura media de alguna zona, esto comienza a bajar. Y también producto de la gran cantidad de maíz que se viene haciendo también en Provincia de Buenos Aires. Entonces, claro, se están dando situaciones de un aumento en ciertos cultivos, sobre todo maíces tardíos, ¿no? Que en los últimos años comenzó a tomar cierta relevancia, sumado a condiciones de temperatura, bueno, obviamente que es un caldo de cultivo para que estas enfermedades comiencen a prosperar en el norte de provincia de Buenos Aires. claro, se le dieron Inclusive te todas las digo más, condiciones. claro, en nuestra zona también. Nuestra zona, que estamos hablando del centro de la provincia de Buenos Aires, Cuenca del Salado, con el aumento del área de maíz o con la instalación del cultivo de maíz como un cultivo importante que tiene una función en sentido de una prestación de servicios para la ganadería, bueno, también hace que tengamos la posibilidad en algún momento de tener una mayor presencia que ya la tenemos. Si bien no generó tanto sintomatología, pero ya la tenemos también. Claro, quizás también llegó un poquito más tarde en su migración y por eso se sintieron menos los efectos, ¿no? Tal cual, tal cual. Acá la tuvimos o la tenemos, solo que, como bien dijiste vos, llegó tarde o llegó más tarde. Los síntomas que se ven no impactaron en el rinde, eh, pero tenemos una luz de alerta para el año que viene, en el sentido de, bueno, si ya está, ¿qué ocurrirá con los maíces tardíos sembrados en nuestra zona, ¿no? En lo que es centro de provincia de Buenos Aires. Claro, hay que empezar a pensar en las rotaciones, también en temas si son posibles, según la logística de la Exacto. empresa, el suelo, etcétera. Sí, sobre todo en lo que es rotaciones de cultivos, ¿no? Por eso, Y bueno, el maíz tardío como es un cultivo que
estaría un poco con un semáforo amarillo para el año que viene. Claro. Bueno, volvemos al maní, aunque todo, está todo muy interesante. Así que ya hablamos, bueno, de la siembra, de cómo es la flor, y lo que te iba a preguntar hoy es, ¿en qué momento empieza a formarse el fruto? Más o menos así en los meses que bosquejamos hoy, porque también lleva un tiempo. Yo me imagino se cosecha en abril, mayo, porque es cuando ya maduró, pero tuvo todo un proceso Y de a partir a partir maduración. de fin de año, enero, comienza a formarse, va evolucionando y bueno, llega la cosecha. En cierto sentido es como un cultivo de soja, ¿no? No porque sea igual, sino por el mismo ciclo y las mismas condiciones. Em, ya te digo, es un cultivo de cerveza que se siembra en octubre, se cosecha en abril, mayo, y a lo largo de ese ciclo evoluciona primero la parte foliar, digamos, en la parte de Claro, crecimiento vegetativo. Ese crecimiento vegetativo en paralelo va generando un crecimiento reproductivo, flores, y luego viene la parte más de generación de fruto. Así que ese es un poco el ciclo y a medida que va llegando a las instancias de cosecha, digamos, el fruto va creciendo, va llenando como cualquier otro cultivo y bueno, llega a abril, mayo con posibilidad de cosecharlo. claro. Y el fruto crudo, llamémosle así, recién cosechado, ¿es tóxico también como la papa? Más allá de que son Eh, distintas familias. Mirá, yo he comido el fruto crudo, es bastante feo, Ujú. no tiene gusto a nada. Calculo que no sé si es tóxico, pero en las proporciones que uno come un fruto de esos, no creo que haga nada. Sí, sí, Sobre no, todo uno chiquito no. porque no se me ocurre que nadie vaya a comer una gran cantidad de maní crudo extraído del suelo. Porque ya te digo, no tiene gusto a nada, es feo, es amargo casi, es duro. Ujú. Entonces, si es tóxico, la verdad que no lo sé. Pero en las Claro, sí, proporciones que uno lo además, come, claro, eso también. Al momento de si le das una probada o no sé, te da hambre, no, no, pero y no yo vas te a puedo comer asegurar tanta que, cantidad. no, yo comí maní así extraído del suelo, comes un granito y lo dejas, es bastante Claro, feo. Es como no comer un llega. grano de soja crudo, digamos, el grano de soja también se come en ensalada, hervido, lo que sea. Mm. Eh, en ese caso, el grano de soja puede llegar a ser tóxico porque tiene ciertas proteínas tóxicas, pero cuando se cocina, esas proteínas se Efectivo. desintegran, digamos, se hidrolizan. Entonces, en el caso del maní puede ser algo parecido, lo que pasa es que cuando uno come un grano de soja crudo, come uno, dos, tres, nada más, porque es Mm. horrible. Y en el caso Sí. del maní ocurre lo mismo. Yo lo he comido, y es bastante feo. Bueno, ya con eso tenemos toda más que clara la Sí, explicación. sí, Sí, sí. bueno, tanto la soja como la papa, que no se les da a los animales, justamente, o en una muy mínima proporción, justamente por estos principios, por eso me había quedado Claro, pensando. Pero claro, ya de por sí que sea feo es una limitante tal cual. que lleva a no O comerlo sea, más. a nadie se me ocurre pensando en la papa, a nadie se le ocurre sacar una papa y comérsela, digamos. Uno la tiene que hervir, procesar, tiene un proceso para poder ser comestible desde el punto de vista humano, ¿no? Claro. ¿Y problemas con animales? ¿Tienen alguno? Porque, No, por no, ejemplo, no en lo esa sé. zona no debe No. haber, por ejemplo, tucutucu, que hay en esta zona, que son de suelos arenosos, pero Ujú. no hay ahí, me parece. No, no tengo experiencia, la realidad es que primero no lo creo, pero además no he visto no he visto ninguna experiencia le hayan dado maní, no sé. Eh, no te puedo responder porque no lo conozco. Sí, soja, maíz, girasol, sí, de todo punto de vista, procesado a través de lo que es el speller, que aporta proteína al maní, No, no, la no, soja del girasol. perdón, me expliqué mal. Me refería a daños causados por animales que tengan, Ah, no sé, como pasan el maíz con los chanchos, pero además acá en esta zona hay un roedor que es subterráneo, que no hay en todos claro. lados,
pero no sé Ujú. si tiene algún animalito así, o la paloma con el girasol. No, ahora te entendí. No, la paloma como el girasol o la soja, Mm. este, no. En general, eh, no he visto en esa zona daños producidos por animales, que seguramente habrá, sí, bueno, pero no lo he visto. Te voy a ser sincero, Sí, sí, pero no no, lo he no visto. como esos otros cultivos que tienen como ya su archienemigo, digamos, que uno ya No, lo no, asocia. no, claro. No, o las palomas en el girasol o los chanchos en el maíz, no. Claro, bien, buenísimo. Bueno, ya nos diste un pantallazo grande sobre este cultivo, que la verdad que es asombroso. Eh, Se cultiva acá en Argentina, se exporta además también y procesado, También, con mucho valor agregado, en empresas argentinas también. sí. Eh, Así que, bueno, súper interesante. No sé si quieres agregar algo más. No, en primer lugar te agradezco mucho. Repito, yo no soy un especialista en el cultivo de maní, simplemente lo que veo lo conozco a través de la incorporación de ese cultivo en las rotaciones agrícolas. Eh, es- Como conclusión, es un cultivo que lo hacen los especialistas, al igual que la papa, porque requieren de mucha especialidad. Por eso no es un cultivo, como te dije anteriormente, que se inserte dentro de una rotación agrícola en el cual el productor medio lo haga. Eso es importante dejarlo en claro. Y por otro lado, es un cultivo que se hace por alquiler, recordando un poco en paralelo a la papa, porque el alquiler que pagan para hacer maní es muy importante. En la papa también, con lo cual muchos de los productores aprovechan la renta esa del alquiler eh, como una herramienta para mejorar una rotación, una situación económica en la rotación agrícola, ¿no? Y por otro lado, también hay una cosa importante para recordarlo, es que al no poder hacerse sobre la totalidad de un suelo, digamos, de un cualquier suelo, muchas veces está limitado en la rotación agrícola a estos tipos de suelos y no se puede repetir anualmente. Entonces, es muy específico, técnicamente es muy específico y requiere ciertas particularidades productivas y económicas. Claro, y también estoy pensando ahora en la logística de las distancias con lo que es cosechadoras, etcétera. Debe venir todo Exactamente. de O sea, Córdoba o de esa zona. bueno, de hecho no hay en la zona máquinas ni sembradoras ni cosechadoras de maní, con lo cual las traen todas de Córdoba, ¿no? Claro, ya eso ya también te da O una de las zonas pauta. productoras, o de las zonas productoras más importantes. Claro. Así que todo un desafío y bueno, la verdad que muy interesante para ir conociendo un poco más de lo que se hace en nuestro país. Y bueno, y aprovecho a decirle a los oyentes que, bueno, así como Pablo aclaró que no es especialista en el tema, en realidad yo vi que estaban, justamente hice una publicación sobre el maní ahí en la zona de Arenales y me fui de cabeza porque era un tema que me interesaba mucho y no había conseguido nadie, ningún productor de Córdoba, así que me vino al pelo porque quería hablar sobre este tema. Así que muchísimas Sí, gracias justamente, por eso. no, por favor, Teresita, esa foto que publicaste justamente de un campo, de un lote en un campo de allá de la zona, y yo estaba en ese momento, sin ser especialista en el tema, justamente estaba mirando cómo lo desarrollaban, ¿no? Claro. Así que, bueno, muchas gracias, Pablo, por esta charla, este panorama del maní. Y bueno, bienvenido nuevamente al Motor de Argentina. Bueno, Teresita, me alegro mucho haberte conocido en primer lugar, y muchas gracias por la nota, espero haber respondido a la altura de lo que vos necesitas, y bueno, seguiremos en contacto y mucha suerte. Muchas gracias.